Vamos a ver a continuación una práctica que vamos a hacer de la progresión 13 del área de ciencias experimentales. Vamos a leer a continuación lo que es el enunciado de la progresión. La progresión 13 dice lo siguiente: los sistemas de la naturaleza evolucionan hacia estados más estables, en los que la distribución de energía es más uniforme. Y tenemos aquí algunos ejemplos: cuando el agua fluye cuesta abajo, los objetos más calientes que el entorno que los rodea se enfrían, y el efecto invernadero que contribuye al equilibrio térmico de la Tierra. Estos serían entonces ejemplos de formas de energía uniforme que tienden al equilibrio. Tenemos aquí lo que es el tema del calentamiento global y tenemos una breve lectura. Tenemos aquí: en las últimas décadas el cambio climático se ha convertido en un tema central de la agenda global, y con razón. Las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, por ejemplo el petróleo, la deforestación y la industrialización, han liberado grandes cantidades masivas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocando un calentamiento sin precedentes en la Tierra, y prueba de ello ha sido que hemos tenido los meses más calurosos de este 2023 aquí en México. En el mes de mayo y en el mes de octubre se alcanzaron niveles récord de temperatura que no se habían registrado en otros años y mucho menos en otras décadas. Los efectos de este calentamiento ya se están sintiendo en todo el mundo, desde el derretimiento acelerado de los glaciares hasta eventos climáticos extremos más frecuentes y devastadores. Hoy en día hemos escuchado de olas de calor, hemos escuchado también de grandes incendios forestales, hemos escuchado también de cómo los glaciares se han derretido y se han contraído en poco tiempo. El cambio climático se refiere al aumento a largo plazo de la temperatura promedio de la Tierra, debido a las actividades humanas, principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero son componentes atmosféricos que contribuyen al fenómeno de calentamiento global, al atrapar el calor en la atmósfera terrestre. Estos gases permiten que la radiación solar entre a la Tierra, pero dificultan la salida del calor, lo que lleva a un aumento de la temperatura promedio del planeta. Los principales gases de efecto invernadero incluyen, y tenemos aquí los más importantes: dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido nitroso N2O, hidrofluorocarbons HFCS, perfluorocarbonos PFC y hexafluoruro de azufre SF6. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, causando un aumento en la temperatura global y provocando efectos adversos en el clima, como el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos más frecuentes y cambios en los patrones de lluvia. El cambio climático tiene impacto significativo en los ecosistemas, la biodiversidad, la agricultura, la salud humana y la economía global. Entonces aquí tenemos lo que sería la práctica. No es un cambio, es una crisis. Entonces el objetivo de esta práctica, que es una práctica que se va a hacer con el simulador de efecto invernadero, va a ser lo siguiente: describir el impacto de los gases de efecto invernadero y las nubes sobre la luz solar, la radiación infrarroja y la temperatura de la superficie. Concientizar por qué los gases de efecto invernadero afectan el equilibrio térmico del planeta. Y tenemos aquí las ideas previas con las que comenzaríamos esta práctica. Tenemos aquí lo siguiente: tenemos 3 fotos y nos piden lo siguiente: observa los ambientes para responder. ¿En cuál de estos sentirás una mayor sensación térmica? Entre paréntesis, mayor temperatura. Tenemos aquí un aula de clases, tenemos el interior del aula de clases, tenemos una sala de casa y tenemos un invernadero que está completamente aislado. Y nos preguntan en cuál de estos sentiremos una mayor sensación térmica. Tenemos entonces que razonar nuestra respuesta y tenemos que escoger de estas 3 opciones cuál es la opción donde podemos sentir una mayor sensación térmica o una temperatura más alta. Entonces tenemos que analizar, y así básicamente sería donde tenemos un sistema completamente aislado, ya que aquí no tenemos ventanas, no tenemos donde en este caso pueda salir la energía que se vaya acumulando al interior de este sistema o de este objeto. Aunque también pudiéramos mencionar que en un salón de clases, si no tuviéramos clima o no tuviéramos ventilador, y si también este salón de clases estuviera completamente aislado, y también pudiéramos sentir una alta sensación térmica, debido también a que cada uno de los cuerpos humanos emana calor, y esto al acumularse con las demás personas que están dentro del recinto puede generar pues un ambiente también muy caluroso. Entonces podemos mencionar que tanto esta opción como esta pudieran ser las que generen una temperatura muy alta. Eso va a depender también de las condiciones, ya sea de la época del año,
de la cantidad de personas. Tenemos ahora lo siguiente, ahora observa la siguiente situación con nuestro planeta. Y tenemos aquí un ejemplo de un invernadero donde está simbolizando al planeta Tierra. Entonces, aquí dice lo siguiente. ¿Sabías que un invernadero es una construcción que permite entrar el calor del sol, pero que por la ausencia de ventilación no lo deja salir? Imagínense esta situación donde la radiación solar penetra, pero los rayos infrarrojos producidos, en este caso por el sol, no logran salir, sino quedan retenidos. Imagínense 2, 3, 4, 5 horas en ese ambiente. ¿Cómo nos sentiríamos si esa radiación se queda acumulada durante un largo tiempo? Nos pregunta, ¿cómo afectaría la temperatura global del planeta? Explique su respuesta. Pues lógicamente tendríamos o experimentaríamos un aumento de esta sensación térmica y también un aumento de temperatura, ya que se empieza a acumular el calor en el objeto o se empieza a acumular el calor, en este caso, en ese sistema. Entonces aquí vamos a colocar nuestra respuesta. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué crees que al efecto de algunos gases en la atmósfera se le conoce como efecto invernadero? Aquí nos pide razonar la respuesta. Entonces, hace un momento en la lectura vimos que hay 3 gases de efecto invernadero importantes. Y aquí nos están pidiendo por qué crees que al efecto de algunos gases en la atmósfera se le conoce como efecto invernadero. Ahí lo decía hace un momento la lectura. Básicamente sería porque impide que la radiación solar salga, en este caso a la atmósfera, crea como una especie de barrera. Entonces esa sería una posible respuesta de esta pregunta. Observa la progresión del tiempo y los cambios de temperatura. Tenemos aquí 4 periodos. Tenemos la edad de hielo, 1750, 1950 y la época actual. Básicamente aquí tenemos un planeta joven, un planeta en el que no había tanta actividad. Prácticamente la actividad industrial era nula. Aquí ya aparece la actividad industrial. Aquí prácticamente ya estamos hablando ya de una población más desarrollada en 1950. Y aquí básicamente lo que vivimos hoy en día, que es la época actual. Nos piden, describe los cambios sufridos en el paisaje y cómo incide en el aumento de temperatura. Razona tu respuesta. Podemos ver aquí cómo los termómetros van, en este caso, cambiando. En la edad de hielo vemos un termómetro donde vemos aquí una lectura. Al compararlo con 1750 vemos que es diferente, el termómetro ha aumentado. Quiere decir que en esta época se incrementó la temperatura. Para 1950 vemos que esa temperatura se mantiene casi constante, es decir, no sufre un cambio tan dramático. Sin embargo, para el año ya del 2020 vemos que esta temperatura se ha incrementado ligeramente. Lo podemos comparar al ver este termómetro de 1950 con este de 2020. En el cambio al paisaje también vemos una gran diferencia. En la edad de hielo vemos aquí que pues lógicamente por la misma etapa en la que el planeta se encontraba, pues no existía tanta iluminación, no existía tanta radiación solar. Para 1750 vemos algunos cambios ya importantes, vemos algunas casas, vemos algunos molinos de viento y vemos lógicamente un paisaje más natural en comparación de 1950, donde ya aparece, por ejemplo, aquí una chimenea indicándonos que hay actividad industrial. Aquí en el 2020 vemos ya una población ya más crecida, ya hay un mayor crecimiento demográfico, hay edificios, hay casas, hay más industrias, hasta incluso el uso de energías alternativas como la energía eólica, y esto es básicamente a grosso modo las diferencias que hay en cada una de estas etapas. Aquí nos piden que socialicemos lo aprendido. Es hora de compartir con tus compañeros de equipo las ideas sobre las actividades para luego responder. ¿Crees que la actual crisis climática es producto de la actividad humana? Entonces aquí tenemos que fundamentar nuestra respuesta en base a lo que nosotros pensemos. Posteriormente vamos a entrar ya al entorno de simulación. Para ello le vamos a dar clic a esta liga, a este enlace, y nos va a llevar al simulador que les voy a mostrar a continuación. Básicamente lo que vamos a hacer es jugar con el simulador. Vamos a ir observando qué sucede, qué pasa cuando quito la nube, cuando la dejo, cuando aumento la concentración de gas de efecto invernadero, cuando la bajo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Previamente, antes de entrar al simulador, nos piden lo siguiente. Para culminar, vuelve la simulación a sus condiciones iniciales de uso. Recuerda, nada de la simulación PHET te daña. Aprende jugando. De eso se trata, de que nosotros probemos, nosotros experimentemos, juguemos y en base a eso obtengamos conclusiones y también de esta manera podamos comprender cuál es el efecto de los gases de efecto invernadero y cómo afecta al planeta Tierra el efecto invernadero. Seleccione cuáles son fuentes de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido de nitrógeno. Verifica tu respuesta con la simulación. Aquí nosotros vamos a decir sí o no si la agricultura es una fuente de gas de efecto invernadero.
Sí o no, si la deforestación es una fuente de gas de efecto invernadero. Sí o no, si las industrias son fuentes de gases de efecto invernadero. Asimismo también con la termoeléctrica y los desperdicios. Entonces aquí es de colocar sí o no. En estos casos la mayoría sí va a ser fuentes de gases de efecto invernadero. Yo te pediría que tú coloques qué tipo de gases de efecto invernadero generan este tipo de actividades. Y de esa manera tanto colocamos aquí que sí es fuente, pero también sabemos cuál serían los gases que están produciendo. Tenemos aquí la siguiente pregunta: ¿qué caracteriza la fuente de gases de efecto invernadero? Pues lógicamente lo que lo va a caracterizar va a ser el tipo de actividad que la genera. Esa es una característica, y también pues el tiempo que puede llegar a tener el calor. Entonces hay gases de efecto invernadero que van a ser de un tiempo más corto en la retención de calor y otros que van a ser de un tiempo más largo. Pero van a haber otros gases de efecto invernadero que van a producirse en mayor cantidad que otros que también se van a producir pero en menor cantidad. Posteriormente nos vamos a esta imagen. Vamos a observar la imagen, tanto esta como esta. Observa las imágenes a continuación. Aquí podemos ver un termómetro, aquí vemos otro, pero aquí vemos claramente cómo aparece en la simulación una bolita roja y una bolita amarilla, y aquí aparece en forma de ondas. Básicamente lo mismo. Aquí están representados los fotones, o sea la energía solar proveniente del sol en forma de fotones de luz, en este caso en forma de luz, y aquí estamos viendo la misma energía pero representada en forma de onda. Entonces aquí vemos claramente cómo la energía amarilla, que sería la energía del sol, va en un dado momento interactuando con la nube, y vemos cómo al interactuar con la nube parte de esa energía solar llega a la superficie terrestre. Y esta energía que llega aquí posteriormente va a ser reflejada nuevamente hacia la atmósfera en forma de una radiación infrarroja, que sería la línea roja. La línea roja en este caso también va a salir hacia la atmósfera, pero si hay una cantidad importante de gases de efecto invernadero, eso va a funcionar como si fuera una especie de aislante. Eso va a ser como un impedimento que no va a permitir que esta energía infrarroja salga completamente a la atmósfera, sino que una parte también vuelva a ser reflejada o vuelva a ser de nuevo rechazada hacia la superficie, y esto es lo que va a generar que se genere un aumento de la temperatura. De esa manera pudiéramos comprender un poquito lo que es el efecto invernadero utilizando la simulación. Entonces aquí lo podemos ver, fotones. Aquí podemos ver la simulación en un ambiente de fotones, y aquí podemos ver la simulación en un ambiente de ondas. Y aquí nos dice que representan los colores amarillo y rojo en los fotones y las ondas. Ya lo acabo de comentar. Acabo de comentar que lo amarillo va a ser la energía proveniente del sol, y lo rojo va a ser aquella energía que al momento de chocar con la superficie nuevamente vuelve a salir en forma de radiación infrarroja. Aquí nos dice que predizcamos. Acuérdense que una predicción es lo que yo pienso que va a suceder acerca de un fenómeno. Entonces dice, predice qué sucederá con la temperatura del ambiente si eliminas las nubes. Entonces aquí yo voy a predecir qué va a pasar si yo quito esta nube. ¿Será que la temperatura va a aumentar? ¿Será que la temperatura va a disminuir? ¿O será que no va a tener ningún efecto? Entonces aquí tú vas a marcar qué es lo que crees que va a pasar, y también vas a explicar tu respuesta. Lo vamos a ver rápidamente con el simulador. Entonces aquí vamos a poner el simulador en forma de fotones. Vamos a iniciar la luz solar y vamos a ver que al momento de iniciar la luz solar tenemos que la temperatura va incrementándose. Aquí estamos viendo cómo va de menos tantos grados centígrados, se va incrementando a 2, a 3, a 4. Muy bien, vamos a ver qué pasa si yo quito la nube. Entonces voy a iniciar la simulación. Y aquí vemos cómo la temperatura está completamente baja. Está a menos 28 grados centígrados. Prácticamente está en un punto allá de menos del congelamiento. Entonces aquí ya está aumentando rápidamente. Ya está pasando de menos tantos grados, de menos 28, hasta una temperatura probable de hasta de 30 grados centígrados. Vamos a quitar la nube. Y vamos a ver que al momento de quitar la nube, observen cómo se incrementa rápidamente la temperatura. Aquí lo estamos viendo en el termómetro, cómo empieza a incrementarse. Si yo pongo la nube, van a ver qué va a pasar. Vean que la temperatura se reduce. Entonces la nube funciona como una barrera que atrapa esa energía. Y eso entonces es algo que nosotros aquí vamos a explicar, porque la nube funciona como una barrera que permite reducir esa energía.
Luego dice aquí, de acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde, verifica tu respuesta con la simulación. Vamos nosotros a responder y también vamos a verificar con la simulación. Describe lo que pasará con la temperatura si aumenta la concentración de gases de efecto invernadero o disminuye la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a tener aquí nuevamente el mismo escenario de fotones con la nube. Entonces aquí vamos a reiniciar. Vamos a darle aquí donde dice iniciar la luz del sol. Lógicamente ahorita conforme estas bolitas del sol empiecen a caer en la superficie, la temperatura se va a incrementar. Aquí tenemos esta parte que dice concentración de gases de efecto invernadero. Entonces yo voy a ir desplazando esta parte hacia arriba o hacia abajo si quiero aumentarla hacia arriba, si quiero disminuir los gases de efecto invernadero hacia abajo. Entonces vamos a aumentar los gases de efecto invernadero, vamos a ver qué efecto tiene. Estoy aumentando los gases de efecto. Vean cómo se incrementó rápidamente la temperatura. ¿Por qué sucede esto? Porque la radiación infrarroja no puede salir rápidamente. Los gases de efecto invernadero contribuyen o forman una barrera que impide en este caso que la radiación o la energía salga a la atmósfera y queda retenida en este caso en la superficie. ¿Y qué pasa si yo reduzco los gases de efecto invernadero o la concentración o la cantidad de gases de efecto invernadero? Entonces en este caso la voy a hacer nula. Vamos a poner aquí en la simulación que no hay gases de efecto invernadero. Vean cómo la temperatura cae rápidamente, pasa de una temperatura positiva a una temperatura negativa. Y esto es porque no hay nada que impida que la radiación salga fácilmente a la atmósfera. Incluso aquí lo podemos ver claramente, cómo la radiación representada por las bolitas rojas, por las bolitas amarillas, llegan perpendicularmente a la superficie. Y al momento de que estas llegan, se convierte luego en radiación infrarroja las bolitas rojas. Las bolitas rojas simbolizan la radiación infrarroja y vemos cómo sale fácilmente. No tiene ningún impedimento, no tiene ninguna barrera. Entonces, al momento de que esta radiación sale, no queda calor retenido en la superficie, logra salir y lógicamente como sale todo ese calor, la temperatura disminuye. Muy bien, después tenemos lo siguiente. Ya una vez que vimos lo que pasa cuando aumenta o disminuye los gases de efecto invernadero, a continuación vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a tu experiencia y según la imagen responde, verifica tu respuesta con la simulación. Describe lo que pasará con la temperatura si varías el número de fotones. Entonces aquí nosotros tenemos en la simulación este botoncito que dice más fotones. Más fotones significa que vamos a aumentar más la radiación solar. Entonces si yo aumento esa radiación solar, vean lo que pasa. Vemos cómo aparecen más bolitas de color verde o más amarillo, simbolizando que es más radiación solar. Y vemos también a la vez cómo aparecen más bolitas de color rojo, simbolizando que a la vez más radiación solar hay mayor energía infrarroja también que se está desprendiendo a la atmósfera. Por eso vemos que se duplica la cantidad de bolitas amarillas y de bolitas rojas. Entonces aquí podemos ver claramente que va a incrementar la temperatura, o eso debería de ser lo que pasa. Ustedes lo van a comprobar con la simulación. ¿Crees que las intensas sequías, las olas de calor o las intensas lluvias son consecuencias del efecto invernadero? Entonces aquí ustedes van a colocar su respuesta. Ya muchos de nosotros conocemos que lógicamente al incrementarse la temperatura del agua de mar en 1 grado centígrado, lógicamente los fenómenos meteorológicos como los huracanes, las tormentas, se vuelven más intensos. Entonces sí tiene que ver la temperatura, sí tiene que ver el calor o el efecto invernadero con estos fenómenos. Aquí vemos nuevamente una imagen. Aquí vemos cómo está la temperatura muy alta. Vemos aquí cómo llega en forma de onda la radiación solar y cómo al llegar y chocar con la superficie, esta se empieza a calentar. Aquí lo podemos ver simbolizado por este color naranja. Y podemos ver también cómo aparece la radiación infrarroja de color rojo. Aquí lo estamos viendo, esta radiación infrarroja. Y estamos viendo cómo esta radiación, al momento de que choca, también sale a la atmósfera. Pero hay una parte que queda retenida. Una parte sale, aquí lo podemos ver, esta línea más delgada sale. Y una parte se vuelve otra vez de nuevo hacia la superficie, porque queda retenida por los gases de efecto invernadero. Y aquí nos pregunta, ¿son consecuencias del incremento del efecto invernadero? Y vamos a seleccionar de estas opciones cuáles serían consecuencias del incremento del efecto invernadero. Cambios en los patrones de precipitación, pérdida de la biodiversidad y la extinción de las muchas especies, aumento en la temperatura de los océanos. Vamos a analizar estas situaciones y vamos a seleccionar si son consecuencias del efecto invernadero.
Menciona al menos una consecuencia en tu comunidad por el efecto del incremento de los gases de efecto invernadero. Lógicamente ya en algunos momentos ya lo hemos visto. Por ejemplo, la incomodidad que se siente en los tiempos de verano. La temperatura se ha incrementado mucho más que en otros tiempos. A lo mejor el uso de más energía para tener algo con que soplarnos, ventilador, clima. Eso serían como consecuencias en nuestras comunidades. Vamos a divertirnos y a jugar con la simulación. Observa nuevamente, aquí estamos viendo la imagen. Nuevamente aquí la imagen de la radiación infrarroja, cómo llega esta radiación. Una parte se va, una parte vuelve a quedar de nuevo. Aquí estamos viendo nuevamente la nube. Esta radiación solar llega, una parte ya en menor cantidad llega a la superficie, otra parte se refleja porque la nube también forma una barrera. Describe al menos 2 acciones distintas que tomarías en tu comunidad o en tu estilo de vida para combatir o disminuir los gases de efecto invernadero y así evitar sus consecuencias. Y aquí tenemos acción 1, descripción de lo que vas a hacer y cómo lo lograrías. Entonces aquí vamos a argumentar cómo haríamos nosotros una acción para combatir o para disminuir los efectos invernaderos que se generan de las actividades que nosotros hacemos o que se hacen en la comunidad. Aquí tenemos la acción 2, entonces igual tenemos que argumentar. Reflexiona lo aprendido, discute con tu compañero de equipo, aquí lo van a hacer ustedes de forma individual, las acciones que pondrías en marcha para evitar el aceleramiento del calentamiento global. Anota estas reflexiones a continuación. Entonces aquí ustedes van a colocar una reflexión de media cuartilla donde ustedes expresarían qué harían, qué acciones harían para evitar el aceleramiento del calentamiento global. Entonces aquí vamos a anotar las ideas que tengamos. Comparte tus reflexiones con el resto de la clase y anota aquellas de otros grupos que ayudarán a entender mejor el tema. Y bueno, y básicamente este sería el contenido de la práctica. Entonces aquí lo más importante es comprender qué es el efecto invernadero, cómo podemos comprenderlo mediante el uso de la simulación. Es importante entender que participan 2 cuestiones, la radiación solar y la radiación infrarroja. Y cuando la radiación solar, en este caso, penetra y logra salir nuevamente como radiación infrarroja, si ésta se acumula, entonces se empieza a incrementar la temperatura y empieza también a incrementarse el calor, y de esta manera empieza ya a generarse este efecto invernadero que nosotros ya hemos en este caso analizado en esta práctica. Recuerda que el efecto invernadero es comparado como cuando nosotros nos metemos a un vehículo que está completamente cerrado y nos quedamos ahí por lo menos unos minutos y vamos a sentir la intensidad del calor que hay en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el calor está retenido ahí.